¿Cómo vencer el pecado en mi vida? Segundo trimestre, tema número 60. Semana 22, 09, 2023, sábado, séptimo día de la semana. Las 7 formas de caída. La fuerza. Original, 12/03/2019. La fuerza, pero se me dejó saber que ésta no podrá controlar ni dominar una conciencia y decisión firme por Cristo Jesús. Ampliación, 13/09/2022. Y dijo así: el yo desea tomar por la fuerza o la astucia aquello que no le corresponde o no le es lícito. El yo hace sentir, al que lo porta, superior a todos, inclusive, cree que es superior a mí. El yo maltrata verbal y físicamente a su prójimo y no se muta pues, para él, todo debe ser hecho como él dice y no como yo digo. Mortal engaño satánico. Sentimentalismo. Original, 12/03/2019. La segunda de ellas, el sentimentalismo, este será grandemente probado en todo su enérgico poder, mas una entera confianza sin reservas en Cristo Jesús es lo que nos garantizará la victoria. Ampliación, 13/09/2022. Y dijo así: el yo se cree víctima y juega de dicho lado hasta que es confrontado y descubierto. Y ahí cambia a victimario, donde todos tienen la culpa de que él sea así. Este hechizo mortal vive en aquel, cuyo yo está florecido en él. Juego astuto del enemigo desde que se encontró en el maldad, en el cielo. Complacencia. Original, 12/03/2019. La tercera de ellas, la complacencia, esta en pro del bien común será una amplia puerta para destrucción, mas no la debemos consentir, sino que debemos ejercer la libertad de conciencia bajo un escrito está y así, podremos vencer. Ampliación, 13/09/2022. Y dijo así: el yo vive para complacerse y poner al último las necesidades de su prójimo. El yo vivo nunca se da por satisfecho, siempre quiere más, aunque no lo necesite. Sus trofeos son tanto internos como externos, su intelecto es creerse superior en su retórica, sus ideas, soluciones y actos. Él contra todos, pero nadie contra él. Sutil veneno mortífero que el enemigo inserta en el hombre que no es contrito de corazón. La complacencia de la superioridad, en todo sentido, ante otros es un reflejo de que el maligno entrona esa mente y ese corazón. Orgullo. Original, 12/03/2019. La cuarta de ellas, el orgullo, este es tan sutil y a la vez tan obvio, mas este último disfrazado de la conveniencia propia, y calificado como válido a nuestro entender, será la ruina y cerrará la puerta real de la salvación. Solo una humillación total a Dios nos dará la victoria en él. Ampliación, 13/09/2022. Así dijo el Señor: el orgullo es el yo que vive para enaltecerse. Orgulloso de tener lo mejor, de llamar la atención para sí entre todos. Se viste para ser visto, se peina para que lo admiren, da alarde de superioridad y manda a todos mientras él merece estar de brazos caídos con el pensamiento activo, centrado en lo que imagina, en lo que cree necesitar para seguir escalando puesto y posición. Este, casi imperceptible, engaño satánico, es letalmente mortal al que lo porta y también para los que lo adulan. Calumnia. Original, 12/03/2019. La quinta de estas, que se me habló, fue la calumnia. Esta es la muerte para el que la practica, y aunque su espada mortífera desea ser clavada ante su adversario, ésta solo atraviesa el corazón de quien la porta. Resistid al diablo, se me dijo, y de vosotros huirá y no toquéis lo inmundo. Habrá aflicciones, mas confiad porque yo he vencido al mundo. Rogad al Dios de la siega que os junte en su granero.
Ampliación 13-09-2022. Así dijo el Señor, el yo vive calumniando a todo y a todos, pues, en su creída imaginación mórbida no es feliz por culpa de otros. No es pleno, y culpa a todos de esto. Todo es por culpa ajena y nunca propia. Si se cae, mira a sus lados y, si alguien lo vio, ya es culpa de ese alguien, porque, según él, se distrajo al verlo y se cayó. En fin, el calumniador nunca va a creer que él tiene la culpa, que la culpa es propia, sino que la culpa es siempre ajena. Si no le parece lo que otro dice, pues, es mentira. Se siente aludido por todo y por todos. Vive su vida excusando su mal proceder. La dejadez y su forma parasitaria de vivir es característica de esta persona y de esta cualidad. Dilación. Original, 12-03-2019. La sexta de estas, de que se me habló fue la dilación, acción sutil pero una gran arma de destrucción. Esta es una forma de vida que ataca el pensar humano y lo adormece. Adormece el pensamiento y retrasa la acción del deber de cumplir el mandato celestial. Es tan mortíferamente sutil que da la ilusión de que lo terrenal es mucho más importante que lo celestial, o sea, lo que es perecedero es más importante que lo que perdurará para siempre. Orad, orad sin cesar, ayunad y buscad el rostro de Cristo Jesús para que podáis vencer ante esta arma de la dilación. Ampliación 13-09-2022. Así dijo el Señor, el yo vive por la dilación. Hoy no puedo por esto, mañana no podré por aquello. Pasado, por lo otro, en fin. Lo primordial siempre es último y las inventivas primero. En la lista de lo primordial siempre pone encima, y entre ellas, su complacencia, y nunca completa lo mandatorio. Los detalles lo complacen tanto que pospone los deberes al punto que, si fracasa, es culpa de ser tan detallista. Para su forma de dilación propia, todo debe estar como se imagina, quiere y desea para poder avanzar. Y, si esto no es así, es culpa de todos, inclusive de mí. Y, por eso, él no avanza. El yo de la dilación critica al esforzado, al que cada día, con intenso afán, lucha por completar su labor diaria. Lo tilda de extremista, fanático y abusivo. El yo de la dilación es detractor, critica a todo aquello que no va de acuerdo a su forma de ver, actuar y pensar. Esta actitud, horrendamente pecaminosa, de creer que su forma de ser es ley hacia otros, es instigación maligna de perdición. Sensualidad. Original, 12-03-2019. La séptima, que se me dijo fue, la sensualidad. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Este acto desenfrenado, con acciones ilícitas dentro del matrimonio, es puesto, aún, en primer lugar, antes del deber de cumplir el mandato divino. A los tales digo ahora, coméis y bebéis y estáis en fiesta, pero vendrán los días en que el esposo no estará y será tiempo de ayuno y oración porque el león rugiente está alrededor de vuestras casas. Y estas han sido pedidas para ser grandemente zarandeadas, y así será hecho. Más pedid al Dios de la siega que os reserve a salvo en su granero. Sed, pues, celosos y arrepentíos porque vendrá la aflicción, y ¿quién podrá permanecer en pie? En ese momento terminaron diciéndome, Ezequiel 20. Ampliación, 13-09-2022. La séptima, y última, es la sensualidad. El yo de la sensualidad es vivir en el yo interno y externo constantemente. Esta carnalidad animalizada no es más que la pervención pecaminosa de aquel que deja que el enemigo de Dios y del hombre lo denigre al punto de volverlo irracional. El yo de la sensualidad vive en sus placeres mentales, buscando toda oportunidad para exteriorizarlos en su propia complacencia.
al dar rienda a esto, daña su hipotálamo y su lóbulo frontal. Su cerebelo vive adormecido, como cuando la marihuana invade el torrente sanguíneo o cuando la metadona es ingerida, introducida, al cuerpo. Tal como, el que vive peleando es adicto a la adrenalina en su sangre, el sensual es adicto a la testosterona por su descuido, en la intemperancia en el dormir, comer y en todo tipo de intemperancia. El yo de la sensualidad ha llevado al ser humano a comportarse peor que los animales, pues, estos no tienen razonamiento, y el ser humano sí. Un animal se aparea con el sexo opuesto para procreación, en el tiempo señalado para esto, pero el ser humano que vive para el yo, en la sensualidad, se aparea con su mismo sexo por depravación, ya que esto viola el curso natural de la procreación. Y otros, aunque con el sexo opuesto, o sea, hombre y mujer, practican actos animalizados para sentirse bien. También están en desagrado ante mí. Estos, los que practican estas perversiones, no heredarán la vida eterna. Por esta razón, el enemigo de las almas los animaliza, para que así, en este estado de éxtasis carnal, ninguna espiritualidad pueda prevalecer, y así, crear en éste la muerte eterna. Las 10 formas de anatemas. Testimonio, 14-09-2020 parte 2. El Señor me dio, como un resumen de anatemas. Lo resumió en 10 formas: el yo, la suficiencia propia, el amor a los hijos más que a él, la codependencia absoluta y total de esposo o esposa, en vez de esto ser solamente para él, apego a lo material, a las posesiones, apego monetario, deseos pecaminosos encubiertos, sutiles y abiertos, mis ideas propias, los desórdenes sensuales mórbidos acariciados, las excusas sutiles, para excusar desobedecer a Dios. 2 Corintios 10, 4-6. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prestos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia fuere perfecta. Elena Goldwig. Matutina, cada día con Dios. Día 31-03. Su posesión adquirida. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. 2 Sioar 10, 4, 5. Al tratar con hombres irrazonables y malvados, los que creen en la verdad deben tener cuidado de no descender a la misma altura y no usar las mismas armas satánicas que emplean sus enemigos, es decir, no deben dar rienda suelta a sus fuertes sentimientos personales, no sea que al hacerlo susciten contra sí mismos y contra la obra que el Señor les ha confiado una enemistad apasionada y amarga. Mantengamos en alto a Cristo. Somos colaboradores de Dios. Se nos han proporcionado poderosas armas espirituales para derribar las fortalezas del enemigo. De ningún modo debemos representar mal nuestra fe introduciendo elementos anticristianos en nuestra obra. Debemos exaltar la ley de Dios como el medio de unirnos con Jesucristo y con todos los que guardan sus mandamientos. También debemos manifestar amor por las almas por las cuales Cristo murió. Nuestra fe debe ser un poder que tiene en Cristo su origen. Y la Biblia, su palabra, debe hacernos sabios para la salvación. Penetre en el alma la justicia de Cristo con su influencia vivificadora, y entonces podremos cantar porque Él ha perdonado todas nuestras iniquidades. Ustedes dicen, estoy muy enfermo espiritualmente. El gran médico los llama para que acudan a Él a fin de sanarlos. Él sana todas nuestras enfermedades. Las peores de esas enfermedades son la envidia, los celos, la desconfianza, la maledicencia,
el deseo de seguir planes que se oponen a la obra de Dios. Las vidas de todos debieran ser santas, pero como están llenos de depravación, los hombres caen fácilmente en las tentaciones de Satanás. Pero si Cristo mora en sus corazones, ustedes pueden decir que ha redimido sus vidas de la destrucción. Nos corona de bondades y misericordias. Entonces, haya himnos de alabanza en nuestros labios y nuestro corazón. Meditemos en lo que Cristo sufrió por nosotros. En lugar de escudriñar para encontrar algo de que acusar a los demás y condenarlos, agradezcamos al Señor porque nos perdona. Contristamos a Cristo cuando criticamos y acusamos, porque esta es la obra de Satanás. Saquemos agua de las fuentes de la salvación y alabemos al Señor. Manuscrito 46, del 31-03, 1898, la obra en favor del pueblo de Dios. Testimonio, 03-10, 2019 parte 1. Un pueblo circuncidado de corazón. Amados, 03-10, 2019. El Señor me dio 3 textos, Colosenses 4, 11, Efesios 2 y Zacarías 4. Ciertamente el Señor desea que su pueblo sea un pueblo circuncidado de corazón, para que así Él pueda morar en nosotros. Tenemos una necesidad muy urgente en la vida de cada uno de nosotros, de que nuestro yo muera, para que, así, el Señor pueda ser el que mora en cada uno de nosotros, para que podamos, entonces, brillar a un mundo que está en caos. Quiera Dios que cada uno de nosotros podamos alcanzar el ideal que Dios quiere para cada uno de nosotros, y aprovechemos estos días solemnes de comunión con Dios, para que nos pongamos a cuentas con Él. Que el Señor me los bendiga. Libro, Historia de los Patriarcas y Profetas. Capítulo 22, Moisés. Este capítulo está basado en Éxodo 1. Segunda parte. A medida que pasaban los años y erraba con sus rebaños por lugares solitarios, meditando acerca de la condición oprimida en que vivía su pueblo, Moisés repasaba el trato de Dios hacia sus padres, las promesas que eran la herencia de la nación elegida, y sus oraciones en favor de Israel ascendían día y noche. Los ángeles celestiales derramaban su luz en su derredor. Allí, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió el libro de Génesis. Los largos años que pasó en medio de las soledades del desierto fueron ricos en bendiciones, no solo para Moisés y su pueblo, sino también para el mundo de todas las edades subsiguientes. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Los hijos de Israel, que gemían a causa de la servidumbre, clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos desde lo profundo de su servidumbre. Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y conoció su condición. La época de la liberación de Israel había llegado. Pero el propósito de Dios había de cumplirse de tal manera que mostrara la insignificancia del orgullo humano. El libertador había de ir adelante como humilde pastor con nada más que una vara en la mano, pero Dios haría de esa vara el símbolo de su poder. Un día, mientras apacentaba sus rebaños cerca de Horeb, monte de Dios, Moisés vio arder una zarza. Sus ramas, su follaje, su tallo, todo ardía, y sin embargo, no parecía consumirse. Se aproximó para ver esa maravillosa escena, cuando una voz procedente de las llamas le llamó por su nombre. Con labios temblorosos contestó, «Jim aquí». Se le amonestó a no acercarse irreverentemente, «Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Era el que, como ángel del pacto, se había revelado a los padres en épocas pasadas. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. La humildad y la reverencia deben caracterizar el comportamiento de todos los que se acercan a la presencia de Dios. En el nombre de Jesús podemos acercarnos a Él con confianza, pero no debemos hacerlo con la osadía de la presunción,
como si el Señor estuviera al mismo nivel que nosotros. Algunos se dirigen al Dios grande, todopoderoso y santo, que habita en luz inaccesible, como si se dirigieran a un igual o a un inferior. Hay quienes se comportan en la casa de Dios como no se atreverían a hacerlo en la sala de audiencias de un soberano terrenal. Estas personas deben recordar que están ante la vista de aquel a quien los serafines adoran, y ante quien los ángeles cubren su rostro. A Dios se le debe reverenciar grandemente. Todo el que verdaderamente reconozca su presencia se inclinará humildemente ante él, y como Jacob cuando contempló la visión de Dios, exclamará: «¡Cuán terrible es este lugar!». No es otra cosa que casa de Dios, y puerta del cielo. Génesis 28, 17. Mientras Moisés esperaba ante Dios con reverente temor, las palabras continuaron. Dijo luego Jehová: «Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Por eso he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha llegado ante mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel». Sorprendido y asustado por este mandato, Moisés retrocedió y dijo: «¿Quién soy yo, para que vaya al faraón, y saque de Egipto a los hijos de Israel?». La respuesta fue: «Yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte». Moisés pensó en las dificultades que habría de encontrar, en la ceguera, la ignorancia y la incredulidad de su pueblo, entre el cual muchos casi no conocían a Dios. Dijo: «Si voy a los hijos de Israel y les digo: Jehová, el Dios de vuestros padres, me ha enviado a vosotros, me preguntarán: ¿cuál es su nombre? Entonces, ¿qué les responderé?». La respuesta fue: «Yo soy el que soy». Así dirás a los hijos de Israel: «Yo soy me ha enviado a vosotros». Se le ordenó a Moisés que reuniera primero a los ancianos de Israel, a los más nobles y rectos de entre ellos, a los que habían lamentado durante mucho tiempo su servidumbre, y que les declarara el mensaje de Dios, con la promesa de la liberación. Después había de ir con los ancianos ante el rey, y decirle: «Jehová, el Dios de los hebreos, se nos ha manifestado. Por tanto, nosotros iremos ahora 3 días de camino por el desierto a ofrecer sacrificios a Jehová, nuestro Dios». A Moisés se le había prevenido de que el faraón se opondría a la súplica de permitir la salida de Israel. Sin embargo, el ánimo del siervo de Dios no debía decaer, porque el Señor haría de esta una ocasión para manifestar su poder ante los egipcios y ante su pueblo. «Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas las maravillas que obraré en el país, y entonces os dejará ir». También se le dieron instrucciones acerca de las medidas que debía tomar para el viaje. El Señor declaró: «Yo haré que este pueblo halle gracia a los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que cada mujer pedirá a su vecina, y a la que se hospeda en su casa, alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos». Los egipcios se habían enriquecido mediante el trabajo exigido injustamente a los israelitas, y como éstos habían de emprender su viaje hacia su nueva morada, era justo que reclamaran la remuneración de sus años de trabajo. Por lo tanto, habían de pedir artículos de valor, que pudieran transportarse fácilmente, y Dios les daría favor ante los egipcios. Los poderosos milagros realizados para su liberación iban a infundir terror entre los opresores, de tal manera que lo solicitado por los siervos sería otorgado. Moisés veía ante sí mismo dificultades que le parecían insalvables. ¿Qué prueba podría dar a su pueblo de que realmente iba como enviado de Dios? Ellos no me creerán, ni oirán mi voz, pues dirán: «¿No se te ha aparecido Jehová?». Entonces Dios le dio una evidencia que apelaba a sus propios sentidos. Le dijo que arrojara su vara al suelo. Al hacerlo, se convirtió en una culebra,
Véase el apéndice, nota 3, y Moisés huía de ella. Dios le ordenó que la tomara, y en su mano volvió a ser vara. Le mandó que pusiera su mano en su seno. Obedeció y vio que su mano estaba leprosa como la nieve. Cuando le dijo que volviera a ponerla en su seno, al sacarla encontró que se había vuelto de nuevo como la otra. Mediante estas señales, el Señor aseguró a Moisés que su propio pueblo, así como también el faraón, se convencerían de que uno más poderoso que el rey de Egipto se manifestaba entre ellos. Pero el siervo de Dios todavía estaba anonadado por la obra extraña y maravillosa que se le pedía que hiciera. Acongojado y temeroso, alegó como excusa su falta de elocuencia. Dijo: «Ay, Señor. Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas con tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua». Había estado tanto tiempo alejado de los egipcios que ya no tenía un conocimiento claro de su idioma ni lo usaba con soltura como cuando estaba entre ellos. El Señor le dijo: «¿Quién dio la boca al hombre? ¿No soy yo Jehová?». Y se le volvió a asegurar la ayuda divina. «Ahora, pues, ve, que yo estaré en tu boca, y te enseñaré lo que has de hablar». Pero Moisés insistió en que se escogiera a una persona más competente. Estas excusas procedían al principio de su humildad y timidez, pero una vez que el Señor le hubo prometido quitar todas las dificultades y darle éxito, toda evasiva o queja referente a su falta de preparación demostraba falta de confianza en Dios. Entrañaba un temor de que Dios no tuviera capacidad para prepararlo para la gran obra a la cual lo había llamado, o que había cometido un error en la selección del hombre. Dios le indicó a Moisés que se uniera a su hermano mayor, a Aarón, quien, debido a que había estado usando diariamente la lengua egipcia, podía hablarla perfectamente. Se le dijo que Aarón vendría a su encuentro. Las siguientes palabras del Señor fueron una orden perentoria: «Tú le hablarás y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré en tu boca y en la suya, y os enseñaré lo que habéis de hacer. Él hablará por ti al pueblo, será como tu boca, y tú ocuparás para él el lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales». Moisés no pudo oponerse más, pues todo fundamento para las excusas había desaparecido. El mandato divino halló a Moisés sin confianza en sí mismo, tardo para hablar y tímido. Estaba abrumado con el sentimiento de su incapacidad para ser el portavoz de Dios ante Israel. Pero una vez aceptada la tarea, la emprendió de todo corazón, poniendo toda su confianza en el Señor. La grandeza de su misión exigía que ejercitara las mejores facultades de su mente. Dios bendijo su pronta obediencia, y llegó a ser elocuente, confiado, sereno y apto para la mayor obra jamás dada a hombre alguno. Este es un ejemplo de lo que hace Dios para fortalecer el carácter de los que confían plenamente en Él, y sin reserva alguna cumplen sus mandatos. El hombre obtiene poder y eficiencia cuando acepta las responsabilidades que Dios deposita en él, y procura con toda su alma la manera de capacitarse para cumplirlas bien. Por humilde que sea su posición o por limitada que sea su habilidad, el tal logrará verdadera grandeza si, confiando en la fortaleza divina, procura realizar su obra con fidelidad. Si Moisés hubiera dependido de su propia fuerza y sabiduría, y se hubiera mostrado deseoso de aceptar el gran encargo, habría revelado su entera ineptitud para tal obra. El hecho de que un hombre comprenda sus debilidades prueba por lo menos que reconoce la magnitud de la obra que se le asignó y que hará de Dios su consejero y fortaleza. Moisés regresó a casa de su suegro, y le expresó su deseo de visitar a sus hermanos en Egipto. Yetro le dio su consentimiento y su bendición diciéndole: «Ve en paz». Con su esposa y sus hijos, Moisés emprendió el viaje. No se atrevió a dar a conocer su misión, por temor a que su suegro negara a su esposa y a sus hijos acompañarle. Pero antes de llegar a Egipto, Moisés mismo pensó que para la seguridad de ellos convenía hacerlos regresar a su morada en Madián. Un secreto temor al faraón y a los egipcios,
cuya ira se había encendido contra él 40 años atrás, había hecho que Moisés se sintiera aún menos dispuesto a volver a Egipto, pero una vez que comenzó a cumplir el mandato divino, el Señor le reveló que sus enemigos habían muerto. Mientras se alejaba de Madián, Moisés tuvo una terrible y sorprendente manifestación del desagrado del Señor. Se le apareció un ángel en forma amenazadora, como si fuera a destruirlo inmediatamente. No le dio ninguna explicación, pero Moisés recordó que había desdeñado uno de los requerimientos de Dios, y cediendo a la persuasión de su esposa, había dejado de cumplir el rito de la circuncisión en su hijo menor. No había cumplido con la condición que podía dar a su hijo el derecho a recibir las bendiciones del pacto de Dios con Israel, y tal descuido de parte del jefe elegido no podía menos que menoscabar ante el pueblo la fuerza de los preceptos divinos. Séfora, temiendo que su esposo moriría, realizó ella misma el rito, y entonces el ángel permitió a Moisés continuar la marcha. En su misión ante el faraón, Moisés iba a exponerse ante un gran peligro. Su vida podría conservarse únicamente mediante la protección de los santos ángeles. Pero no estaría seguro mientras tuviera un deber conocido sin cumplir, pues los ángeles de Dios no podrían protegerlo. En el tiempo de la angustia que vendrá inmediatamente antes de la venida de Cristo, los justos serán resguardados por el ministerio de los santos ángeles, pero no habrá seguridad para el transgresor de la ley de Dios. Los ángeles no podrán entonces proteger a los que estén menospreciando uno de los preceptos divinos. Himnos, Himnario Genuino 1962, 101, El Señor resucitó. 268, Señor, Dios poderoso. Señor Dios poderoso, a ti vengo a implorar. Mi voz oye amoroso, mi cero ven a limpiar. Yo sé que en mis transgresiones tu amor las puede borrar. Perdona mis rebeliones, oh ven en mi amor. Vagué en el pecado, sin paz, sin ley, sin Dios, mas hoy ya humillado, de tu perdón vengo en pos. Señor, a mí sé propicio, ven cura todo mi mal. Yo dejo vano prejuicio y todo lo terrenal. Si tú oyes mi ruego, Señor, salvo seré. A ti mi ser entrego y dulce paz yo tendré.